Bien, buenas tardes a todos. El día de hoy, en esta edición de Paréntesis, le vamos a presentar a TAS, el Taller de Artesanía Salvaje. Es un colectivo postdisciplinar dedicado a explorar y poner en tensión los universos simbólicos y contextos materiales que explican y legitiman las relaciones de poder en nuestra sociedad. Entre los temas que han venido trabajando, tiene un espacio importante en las problemáticas de la memoria y el espacio urbano. TAS está formado por Cristian Alarcón Ismodes, docente de esta especialidad de la Facultad de Arte y Diseño, Teresa Cabrera Espinosa, que es socióloga por la Universidad de San Marcos, y Daniel Ramírez Corzo, que es comunicador también por la PUC. En su blog, ellos mencionan que para fines prácticos puede ser considerado un colectivo artístico, una asociación cultural o incluso un grupo de investigación, ya que su práctica está basada en la felicidad de la promiscuidad disciplinar. Sin embargo, dentro de TAS, comentan, aún se pueden identificar las huellas que ha dejado la educación formal en ciencias sociales, comunicaciones y artes visuales. Así que les damos paso para que nos cuenten más de su trayectoria y gracias a todos por estar acá presentes. Gracias por estar acá. Bueno, ya me conocen a mí, soy Agato, docente de la universidad y bueno, soy su profesor. Quería hacer una acotación, primero presentarlo a Daniel, a Teresa, que somos parte del colectivo TAS. Daniel es antropólogo, doctorante en antropología, especialista en temas urbanos y además es docente también de la Facultad de Arquitectura acá en la PUC. Y Teresa es poeta reconocida, acaba de estar en la Feria de Buenos Aires, socióloga y además tiene una maestría en geografía. Así que son gente súper capa. Y bueno, nada, quería contarles un poco sobre TAS, de ahí ya pasaré a... Para que no me escuchen mucho hablar, porque ya me han escuchado a mí muchas veces, les mostré mi portafolio y todo. Es cómo digamos, esta idea de ser un grupo postdisciplinar significa que venimos de diferentes disciplinas, diferentes formas de trabajo, diferentes especialidades, y que al unirnos comenzamos a trabajar proyectos que tienen que realizarse a partir de, digamos, diferentes puntos de vista y diferentes formas de trabajar, diferentes procesos. Y es en eso que, digamos, radica creemos el mayor logro del grupo. Un poco para que nos cuente cómo empezó todo, voy a pasar la voz a Daniel para que empiece con esto. Un favor, ¿puedes pasar a la siguiente? O si hay una cosita que... Ya, ok. Ya. Muchas gracias por estar nuevamente y por darnos la ocasión a la facultad para reevaluar, repensar y reorganizar nuestras ideas sobre lo que han sido una década de chamba en TAS. Que TAS no está activo. En el 17 decidimos hacer un corte en la historia de TAS y dejarlo reposar tranquilamente para ver si eventualmente después se retoma o no, pero digamos que el trabajo ha sido 10 años, del 7 al 17, que ya amerita una reflexión después de nuestra muestra antológica que hicimos en el Centro Cultural de Bellas Artes en el 17, si no me equivoco. Entonces, lo primero es esto que ha dicho Cristian. TAS lo hemos definido, o cuando estuvimos tratando de definir qué cosa era, claro, a nadie le gusta el concepto de arte. La idea misma de arte, todos sabemos, y espero que estemos todos de acuerdo, que aquello que llamamos arte no es nada más que un tipo de producción cultural vestida de prestigio. Pero es un tipo de producción cultural como cualquier otra, ¿no es cierto? En la discusión arte-artesanía que tuvimos de la década del 70 y en las discusiones posteriores, siempre ha habido este afán de separar las prácticas artísticas del resto de prácticas culturales. Y en realidad, nosotros, como supongo que muchos de ustedes, rechazamos esa división. El arte es solamente una forma más, o aquello que llamamos arte es solamente una forma más de producir contenidos, producir significados y ponerlos en circulación en la sociedad. Y nosotros obviamente nos sentíamos cómodos con el elitismo de los artistas versus los otros productores culturales y los que veníamos además de otras disciplinas que no habíamos estudiado
artes visuales o ningún tipo de arte, sentíamos que también teníamos mucho que hacer en ese ámbito sin circular en ese espacio de galerías, centros culturales, bla, bla. Entonces la apuesta de TAS es en primer lugar postdisciplinar, porque rechazábamos de partida, o no rechazábamos, pero digamos que era un espacio adicional a lo que yo hacía como antropólogo urbano, a lo que Teresa hacía como socióloga, a lo que Cristian hacía como artista visual, formado en pintura, pero más dedicado a temas de videoarte y videoanimación, a lo que hacíamos en nuestro activismo político, en nuestro activismo por los derechos humanos. Todos nosotros somos de la década del finales de los 70, inicios de los 80, así que obviamente todo esto se cruza con los procesos que tuvo el Perú. O sea, nos formamos en los procesos que tuvo el Perú alrededor del año 2000, entre el 2000 y el 2010, digamos, que es la época de los aguaitones y toda esta onda que hubo aquí en Católica y en San Marcos, también que digamos que forma el sustrato del que salen nuestras prácticas. Entonces, nosotros decimos, ok, el lenguaje que usamos los antropólogos para entender la sociedad tiene sus limitaciones. El que usan los artistas visuales, que es un lenguaje enmarcado en una institucionalidad, tiene sus limitaciones. Y no hay nada, o no encontrábamos nosotros, cosas lo suficientemente transformadoras en esos lenguajes. Los veíamos como lenguajes formales, eminentemente conservadores. Porque cada uno de ellos construye su propio esquema de valores y su propio esquema de lectura de la realidad, que es al mismo tiempo un camino y una cárcel. Decimos, bueno, entonces, ¿dónde podemos producir cosas interesantes, cosas nuevas, cosas más retadoras? Digamos, en el espacio, y por eso la fotito que ya se pasó, pero en el espacio de fricción entre los lenguajes disciplinares. Cuando uno agarra el lenguaje de las ciencias sociales, además de las ciencias sociales que en esa época estaba de moda todo el postestructuralismo, en fin, y lo hacías chocar con el lenguaje de las ciencias sociales estructurales, principalmente de origen marxista, lo hacía chocar con el mundo de las artes visuales, lo hacía chocar con el mundo de la poesía, lo hacía chocar con el mundo de las ciencias exactas. De esa fricción entre lenguajes que no cuajan entre sí, por ahí hay un poquito de verdad. Por ahí se cuela aquellas cosas que los lenguajes formales ocultan, aquellas cosas que el conocimiento establecido en cada una de las disciplinas ocultan. Entonces, esa fue nuestra apuesta postdisciplinar y por eso definíamos TAS como postdisciplinar. Y además como promiscuo, casi desde el principio también, porque veíamos que en esto de meternos en muchos temas que no terminamos de conocer del todo, aunque son temas en los que tenemos cierta experiencia ya, había también un espacio de conocimiento interesante que se estaba creando. Entonces, por ahí viene la definición de postdisciplinar y promiscuo en sus prácticas disciplinarias, digamos. Y bueno, y después ya lo retomaremos con un componente más de utopía, ¿no? Sin rechazar a la utopía como un motor, no solamente comentando la realidad, sino con una clara apuesta por transformarla y por cambiarla de raíz en las causas de los problemas y no solo en sus efectos. A pesar que todos sabemos que las prácticas culturales no necesariamente realizan ese potencial, pero digamos que nuestra guía es claramente una apuesta utópica que sabemos que no vamos a conseguir. Pero bueno, no hay que rechazar la utopía. Eso está en la línea de la utopía experimental de Lefebvre, creo yo. Todas son cosas que uno ve ahora 10 años después de haber arrancado, ¿no? Inicialmente, TAS surge casi por casualidad. Cristian y yo nos conocimos gracias a contactos sociales y afectivos, gracias a otros amigos y amigas dedicadas a las artes. Y el primer proyecto con el que arrancamos fue Monumenta. En ese momento Teresa y yo trabajábamos juntos en Villa El Salvador, en una ONG, pero Teresa se incorporó formalmente a TAS después de este primer proyecto. Y este primer proyecto surge de una preocupación por la memoria en la ciudad popular, año 2007. Lo que veíamos es, en general, todos sabemos que la ciudad, no sé si todos sabemos, pero la ciudad es tanto un tejido físico como un tejido simbólico, ¿no es cierto? Un tejido de memorias que se va construyendo y que hace que la gente pueda leer, entender el territorio asociado a una serie de valores y de significados. En el caso de la ciudad autoconstruida, la ciudad que ha sido, donde las casas son autoconstruidas, también la ciudad es autourbanizada. La gente ha hecho por faenas comunales, la apertura de pistas, la colocación de tuberías, en fin, la creación de la losa deportiva, todo el asunto. El asunto es que la autourbanización no es solamente un proceso de autourbanización en el sentido de autourbanización física, es también una autourbanización simbólica. Es decir, pasa algo de ser un terreno a ser un barrio. Y para ser un barrio hay que cargar de sentido los lugares. Entonces, aquí Villa El Salvador da la casualidad que es un distrito, tiene una historia muy particular que quizá alguno de ustedes conozca, formado en el 71, en el marco del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas,
en su etapa liderada por Velasco. Y en Villa El Salvador hay un montón de monumentos. Un montón de monumentos. En el monumento, acá hay 4 señalados, pero hay varios más. Entonces empezamos a plantear y a discutir qué rol tiene la monumentalidad urbana, los monumentos en el tejido urbano, como parte de ese proceso de construcción de sentidos y qué contradicciones había ahí. Entonces lo interesante de este proyecto, además de lo que hicimos nosotros como TAS, es que TAS asumió el rol de curador, gestor cultural y además hicimos uno de los proyectos. Entonces para empezar rompiendo esta barrera entre el artista y el curador, que sabemos que también es básicamente la mayoría de las veces es una división basada en relaciones de poder, en quién tiene contacto con los galeristas y quién tiene capacidad de armar un discurso, como que eximiendo a los artistas de la responsabilidad de armar el discurso sobre su obra, ¿no? Como que, ay, yo artista solo pinto o esculpo, hago lo que sea, y luego viene el curador y le da sentido a lo que hago. Nosotros creemos que esa no es una división válida, sino que uno debería ser capaz de hacer todo sobre su obra. Y que si tu obra no es capaz de tener el discurso por sí mismo, tal vez tu obra tiene problemas. Pero bueno, acá había esta clara necesidad, hay que hacernos un espacio para hacer nuestra pieza, y ese espacio es un espacio más grande que puede ser todo un proyecto. Hicimos 4 obras, de las que una estuvo a cargo eran proyectos de intervención en espacio público, en el marco del Foro de la Cultura Solidaria, que es una cosa que se hizo en Villa El Salvador durante la primera década de los 2000. Y se intervino en 4 lugares. Uno estuvo a cargo de Teodoro Ramírez, que trabajó sobre el óvalo de la paz en Villa El Salvador, en la urbanización Pachacamac. Teodoro es un retablista muy reconocido que vive en Huaycán. En Huaycán. En Huaycán, y que además lo conocíamos y a quien invitamos exprofesamente para que haga una intervención en un espacio público, algo que no había hecho nunca hasta ese momento. Y además hay que decir que en realidad la relación con Teodoro fue gracias a César Ramos, que era un curador, crítico, gestor, fotógrafo, súper chévere, que por desgracia murió joven, pero que nos ayuda a hacer ese contacto. Esta pieza, que es en el Monumento de la Clase Trabajadora, es de Marcelo Ceballos. La siguiente, por favor. Y hubo una intervención del colectivo Extra Virgen, colectivo donde estaba Sheila Alvarado, Julia Salinas, Julia Ortiz, Alejandra Bayón, y creo que alguien más, que trabajaron en el Monumento a la Mujer del Pueblo, renombrado Monumento a la Mujer nomás, en el periodo de despolitización de los monumentos. Y finalmente Foto Monumental, que esa es la intervención que hicimos nosotros como TAS dentro del proyecto que habíamos organizado. Y Foto Monumental trabajaba en un grupo residencial del tercer sector de Villa El Salvador, donde los propios vecinos habían hecho esta escultura. Ese que está a espaldas es Juan Velasco Alvarado, fundador, creador, padre espiritual del distrito de Villa El Salvador, que hoy día es 11 de mayo es el aniversario de Villa El Salvador. Mira, tú no me había dado cuenta. O sea, ayer fue aniversario de Villa El Salvador. Pasa la siguiente. Y la peculiaridad de este monumento es que, como se dan cuenta, este monumento lo hicieron los propios vecinos en base a un pedido que hicieron al Cuartel Hoyos Rubios. Y el Cuartel Hoyos Rubios fundió la imagen de Velasco en bronce, teóricamente, y ellos, claro, la estatua que les dieron era más chiquita de lo que habían pensado, así que el pedestal le queda un poco grande a la estatua. Pero bueno, pues así pasa cuando es autoproducido. Y de lo que se trató el proyecto es de justamente discutir esta distancia entre la estatua, el monumento, el pedestal y el barrio. Entonces lo que hicimos fue montar una gran escalera para que la gente pudiera subirse al monumento a tomarse fotos con Velasco. No tomarse fotos con el monumento, sino tomarse fotos con Velasco, porque es un Velasco casi de escala natural. Y lo quisimos hacer casi como la misma lógica que en Agua Dulce o en el Parque de la Exposición, donde va la gente con sus muñecos de felpa, con el león, el tigre, lo que sea, que la gente se tome su foto. Invitamos ahí, conseguimos el auspicio de un laboratorio fotográfico, que en esa época todavía existían, que imprimió todas las fotos, porque la idea era darle a cada persona su foto con Velasco. Entonces, un fin de semana, estuvimos ahí todo el fin de semana tomando fotos. Pasa a la siguiente, por favor. Y ahí tienes que darle clic para que... Y esto fue una acción bien chévere, y este es un videíto de Presencia Cultural que habla de la acción. Disculparán la calidad, pero es el YouTube de 2007. Así que tiene unos segundos de silencio antes de empezar. Ahí está corriendo. Ahí está.
Dale, ponle. Si le das clic. Esta acción estuvo a cargo de Cristian Alarcón Ismodes y Daniel Ramírez Corso y busca una reflexión crítica en torno a la monumentalidad militar y cómo esta se expresa en el espacio público. La intervención emula la práctica de la doctora Pelliquer, que arrastra en escenografía sobre ruedas con personajes de Junopillo para que los niños se fotografíen con ellos. Se habilitó una gran escalera que se integraba al conjunto de la plaza y el monumento para que los vecinos y transeúntes se subieran al pedestal a tomarse fotos con el dictador Pamela Barbará. Durante los días que duró la intervención, se retrataron más de 300 personas. Vale la pena decir, además para mostrar cómo todo está vinculado una cosa con la otra, que la cámara con que se grabó es de su profesor Milton Miranda y tuvimos el apoyo de varias gentes que ahora son profesores en esta facultad, pero que son nuestros cogeneracionales. Sí, yo quiero agregar sobre este proyecto esta idea de acercar el monumento a los pobladores del barrio, además que, digamos, los fundadores habían escogido el monumento, habían mandado a hacer el pedestal, y esta idea de los nuevos pobladores, porque, digamos, los más antiguos sí sabían quién era, por qué estaba ahí, qué representaba, y esta idea de invitar a los nuevos pobladores o a los pobladores que desconocían un poco la historia del monumento y del barrio, pudieran subir y acercarse al monumento y tomarse una fotografía. Nosotros lo fotografiamos y luego de eso imprimimos las fotografías y la semana siguiente, el fin de semana, entregamos las fotografías para que tengan su propia foto con Velasco, ¿no? Entonces tomábamos sus nombres y entonces la semana siguiente podía recoger su foto con Velasco, que están ahí, y todos los que pasaban por ahí también subían y te tomaban la imagen. Otra cosa que es interesante es que esta idea, como queremos que se trabaje, que sea como un evento masivo y popular y que haya la mayor parte que suba, decidimos crear estos carteles, ¿no?, de plástico, es decir, esta banderola que mandamos a imprimir. Había un pequeño fondo del proyecto que lo pagaba el Centro Cultural de España. El Centro Cultural de España, pero otras cosas se hicieron, digamos, desde nuestros recursos. La escalera que se mandó a hacer, digamos, yo en ese momento trabajaba para una agencia de publicidad que hacía eventos, a que me debía favores, entonces pero es verdad, porque cómo trabajamos esto, eso fue así. Ellos me dieron un favor, la agencia, el dueño tenía favores que cobrarle también a los que ponían las calderas, a sus proveedores de esto, y por eso lo pudimos hacer. Digamos, no nos costó un sol. Y en cuanto a la impresión hablamos con los dueños de PhotoAct, que era una impresora de aquella época, que tenía una agencia ahí en Villa El Salvador, a quien conocíamos por algún lado, y también nos dieron como ese auspicio. Entonces hubo una producción. Además, Daniel se encargó también de hablar con la municipalidad para que todo este evento tenga el permiso de poder hacer la construcción y todo ello, ¿no? Y hablar con los vecinos también, para no vamos a invadir su espacio de la nada. Tenemos que conversar con ellos, y muchos además de los fundadores, los que salen ahí en el video un poco con el gorrito militar, eran los dirigentes. Los dirigentes del lugar, y que tenían como mayor conocimiento, y con quienes además acordamos que todo este proyecto funcionara. Pasamos a lo siguiente. Blueprint. Teresa. Les cuento esta intervención de 2012 que cambia un poco el eje de trabajo en términos territoriales. La primera intervención que les contó Daniel está en Villa El Salvador, al sur de Lima, en lo que en el momento de fundación, 54 años atrás, podía aún denominarse periferia, ahora está totalmente integrada a la ciudad. Aquí más bien, estamos en el escenario es el Centro Histórico de Lima. Y lo que estaba ocurriendo en el Centro Histórico de Lima, sigue ocurriendo, es un movimiento de capital en el sentido de la apropiación de valor de los terrenos.
todo terreno en el centro de Lima es altamente deseado, sea para conversiones que se plantean bajo el rótulo de la renovación urbana, o en el caso de Barrios Altos, pues para la apropiación comercial bajo el formato de grandes almacenes. Y si ustedes, que son gente informada, han visto noticias, pues produce enormes desgracias como el incendio urbano, los dos incendios urbanos recientes, uno de ellos el más largo en el tiempo que ha experimentado nuestra ciudad. Y aquí estamos en las inmediaciones de la Plaza San Martín, y lo que hicimos fue llevar este deseo de apropiar el valor del terreno a esta suerte de metaforización del espacio, que por la perspectiva de la foto, ¿puedes ir a la anterior? De las fotos, lo que hicimos fue, si este espacio, que era una casona, es concebido por estos intereses económicos como un terreno y no como una edificación, convirtámosla visualmente, vista desde arriba, en un plano. Por eso la imagen del blueprint. Y lo que hicimos fue convertir este techo, con todas sus irregularidades, en un plano pintado de azul, con las marcas en aquellos espacios de vacío. Y lo que no sé si se distingue muy bien aquí, hicimos una pantalla para que quienes visitaban el edificio cercano, el edificio colindante, que daba un poco de perspectiva, lo que ocurría era que a través de esta pantalla los visitantes, las visitantes, que eran generalmente familias del entorno, podían proyectar sobre este plano cuál era su deseo de lo que debía construirse ahí si esa casa se perdiese. Entonces, aquí pues se imaginaron distintos usos para esa casona, desde centros comunitarios, centros culturales, otros venían con la fantasía del café cultural, la librería, otros decían, bueno, que había que tirar abajo todas esas casas que solamente eran pues vejestorios y hacinamiento, y se podían hacer ahí edificios, qué sé yo, edificios de departamentos, otros vivienda social, que también es un reclamo constante en el deteriorado centro histórico de Lima. Esto se hizo en el marco de un proyecto curado por Carlos Leo Jiménez, que trataba de resignificar los techos en el centro histórico de Lima. Algunos otros proyectos pues proyectaron las fotografías de los habitantes a gran escala, todo pensando en una vista de pájaro, que se podía ver desde arriba, o como es nuestra habitual actualmente vista, aunque no lo era tan claramente en ese momento, nuestra comprensión del territorio a través de sistemas de geolocalización. Cuando buscamos una dirección en el móvil, solemos ver las cosas desde arriba, ¿no? Que es una experiencia más o menos novedosa en la navegación humana por las ciudades, y ya en ese momento sugeríamos que eso debía significarse a partir de esta perspectiva de lo cenital o de lo, como dije, ¿no?, abuelo de pájaro, o desde la perspectiva de los edificios continuos para proyectar deseos sobre ese territorio que, no simbólicamente, sino, digamos, visualmente lo aplanamos para que signifique un plano. Y durante un par de fines de semana se podía visitar el techo contiguo para hacer esta proyección de deseos. Eso fue Blueprint, y tenemos, creo, un video del proceso. Ellas son las dueñas de la... Bueno, las posesionarias, las ocupantes del predio, que es bastante grande, y que está próxima a una zona que también se incendió durante las movilizaciones de 2022-23, en el verano del 2023. Con Tumazá. Sí, le pones play. Porque claro, cubrir una superficie de estas dimensiones de azul en un proceso que tomó pues un buen rato. Esto está hecho con un temporizador para dar la idea del trabajo que supuso, y que, como también en el caso de Villa El Salvador, no es que uno llegue y se puede subir un techo y pintarlo de azul, ¿no? Hay un trabajo de convencimiento y de colaboración por parte de quienes ocupan ese espacio, y de una comprensión mutua del proceso que nosotros estamos llevando a cabo, que puede efectivamente ponerse bajo las etiquetas del arte o la intervención urbana, y el proceso que les interesa a las personas que viven ahí, que es visibilizar, poner en terreno de juego público el temor que tienen de ser aplastados, digamos, por el mercado y volverse efectivamente un terreno, ¿no? Y qué posibilidades de conversión. Ellas también proyectaban otro espacio mejor en calidad del que viven, y digo mejor en calidad porque también supuso una operación irresponsable de riesgo para cubrir ese espacio por un techo bastante precario,
De hecho, en este edificio las primeras 2 plantas están ocupadas y las siguientes están en estado, ahora diríamos, ruinoso. Y bueno, Lima Rooftop Ecology es el título del proyecto de Carlos León Jiménez, que reunía muchas intervenciones en el centro histórico de Lima y en los techos. Quiero recalcar la importancia del diálogo, ¿no? Con los pobladores, que comprendan el proyecto, que se unan al proyecto, además indicar cuánto tiempo iba a tomar, qué repercusiones iba a tener y cómo esto iba, todo este proyecto iba a entrar, como dice Teresa, en el debate, ¿no? En el debate sobre qué pasa con estos predios, ¿no? Cuál es el final de estos predios y cómo es todas estas viejas casonas, ¿no? Cómo se están conservando o cuál va a ser su futuro inmediato o cuál es la discusión ahora sobre qué hacemos con esos espacios. Sí, vemos la siguiente. La siguiente. Esta intervención también se enmarca en el centro histórico de Lima. Dale la siguiente, solo el título. Y en el marco también de una identificación con los procesos de reconocimiento de las afectaciones de derechos humanos que se vivieron en el Perú, en particular en los años 90, esta intervención en específico ponía el ojo sobre lo que supongo ustedes conocen, y si no lo conocen, pues la intervención también es motivo para conocerlo, lo que se conoce como la masacre de Barrios Altos, donde un grupo irregular de la Fuerza Armada, un grupo paramilitar, aunque son hechos que bueno, siguen en debate, ingresó a una casona del Jirón Huanta y ultimó a vecinos que se encontraban participando de una reunión social, una fiesta, una apoyada por fondos, bajo el argumento de que allí se encontraban miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso. Eso fue una gran conmoción en este barrio, Barrios Altos, del que yo vengo, y lo que trabajamos aquí con TAS fue una suerte de intervención móvil. La primera intervención que vieron, bueno, está basada en la fijeza de la casona, solo es posible a partir de la existencia de la casona, y en este caso más bien lo que hicimos fue con una intervención muy económica, muy sencilla, que es una calcomanía, que se adaptaba a las calcomanías que ya se ponen en estos carritos de helados, que son la publicidad de la marca de helado, conviviendo con la publicidad de la marca de helado, por eso que no es una intervención súper vistosa, agregamos esta frase del el dulce recordar, y aunque no se lee del todo allí por la resolución, a 20 años del asesinato de nuestros hermanos heladeros, Barrios Altos, 1 de noviembre del 90. Y la idea ahí era que los portadores de esta memoria sean los propios trabajadores y trabajadoras de la comercialización de helados en el centro de Lima, y con gran acierto, si vemos la siguiente, el diario La República tituló a esta iniciativa El Batallón, aunque no me gusta mucho la metáfora militar, pero me gusta la idea de un conjunto grande que se desplaza en el espacio. Y lo que hicimos fue ir al depósito, que es el punto de partida y el punto de los negocios, de la comercialización de helado. Fuimos a algunos de estos depósitos a coordinar con los concesionarios y con los mismos trabajadores si tenían, digamos, la voluntad de portar esta calcomanía en sus carritos durante fines de octubre e inicios de noviembre, para generar con sus clientes, todos del barrio, chicos, chicas, señoras del barrio, cualquiera que compre helados, una conversación acerca de lo que había ocurrido en ese momento. La masacre, sus repercusiones, que son largas en la historia. El señor Fujimori fue puesto tras las rejas, entre muchos otros casos, básicamente por y eso no había ocurrido en el momento, o sea, era un proceso que estaba ocurriendo en el momento de la intervención, ya se había condenado y juzgado, pero el debate público sobre el estatus del señor Fujimori y sus responsabilidades seguían en la mesa. Sí, hay que recalcar que las personas que fueron siniestradas hace 20 años, porque este proyecto es hace 20 años, después, para recuperar, hablar sobre este terrible hecho, es que las personas que fueron siniestradas en esta reunión social, en esta fiesta que estaba en esta casona, tenían relación con los heladeros. Era gente que trabajaba vendiendo helado. Entonces, algunas personas
que todavía seguían trabajando vendiendo helados, los recordaban y sabían quiénes eran, los conocían. Entonces había una relación directa con ellos, por eso se unieron a este proyecto. Claro, bien, buena la precisión. Algunos de ellos habían sido colegas de estos heladeros, otros habían sido clientes de estos heladeros, o sea, gente que veía la calcomanía, había, digamos, consumido helados, porque ustedes sabrán pues que una venta de helados en un barrio ocurre en algunos lugares como el parque o la puerta del colegio. Entonces, estudiantes del colegio que luego se topaban con esta intervención podían, digamos, recordar este proceso, y sirvió además como motivo para renovar la cobertura, porque las coberturas sobre los temas de vulneraciones de derechos humanos, que parecen pues infinitas en nuestro país, suelen tener como un registro que habla de las dificultades de llevar estos procesos a justicia, no sé, el fiscal, el juez que está a cargo, las ONGs que participan de la defensa de las víctimas, las asociaciones de víctimas, etcétera, y es muy difícil que ocurra algo que salga de ese repertorio de lo conocido. Una manera, aunque la palabra es fastidiosa en este contexto, pero digamos, una manera innovadora, novedosa de recolocar esta causa en el debate público fue para nosotros esta intervención, lo que me lleva al inicio cuando Daniel habla del agotamiento de los lenguajes que intervienen en el espacio público, sea desde las ciencias sociales, del análisis político, de la militancia, suelen tener un registro más o menos acotado y presentan poca novedad. Y en un mundo que se mueve básicamente por imágenes y novedades, nos parecía necesario intervenir, porque se suele concebir que la opinión pública se puede medir, por ejemplo, mediante empresas de opinión, que te dicen qué es lo que opina la gente, qué porcentaje de aprobación tiene tal o cual medida o tal o cual autoridad. Y esa es una visión sumamente pobre de la opinión pública. Nosotros concebimos la opinión pública como un espacio en el que se puede intervenir de esta manera. No se tiene que acercar un encuestador para decirnos cuál es nuestra opinión y ponerle en un reporte del diario, del noticiero, sino que nuestra opinión y la opinión de las personas con las que nos aliamos, personas y organizaciones con las que nos aliamos para producir esta suerte de imágenes que problematizan un hecho de memoria, son nuestra opinión pública, son nuestra manera como colectivo de intervenir en la opinión pública. Quizá lo hacemos en otros momentos bajo un artículo o bajo un estudio para hablar con ciertas comunidades. Pero si queremos entrar al mundo de los medios, la idea es producir hechos de opinión pública. Y tanto Blueprint, que ingresó a la conversación sobre el destino de los metros cuadrados en el centro histórico, como el Dulce Recordar, que ingresó a renovar, digamos, la conversación sobre los temas de memoria, son esta vocación del colectivo por intervenir permanentemente en el espacio de opinión pública. Lo que nos lleva a... Sí, digamos, el taller de artesanía salvaje ha tenido desde siempre un espíritu que trabaja en el espacio público, pero también con el audiovisual, con el documental, con la videoexperimentación. Entonces hemos tenido varios proyectos, siempre hemos tratado de registrarlo todo en video y en fotografía, y hemos tratado de hacer documentos a partir de esos registros. Entonces, digamos, hay un video a partir del Monumenta, del primer proyecto que hicimos, registramos todo lo que pudimos y al final tenemos como este pequeño video que está subido en Vimeo y en YouTube. Y luego tenemos este otro proyecto que llamamos Chapuzones Fronterizos, que son que es este combo audiovisual, que son a partir de 2 cortos que trabajamos en principio en este sector de San Juan, Villa María. Uno es un video que ya los he mostrado acá, que es el Cisterna, que es los baldes de agua que funcionan, que se animan y llegan desde la periferia hasta el centro. Y hay un documental también pequeño que hizo Daniel sobre este espacio fronterizo en Casuarinas, San Juan de Miraflores. Casuarinas es San Juan. Donde se encuentra este muro de la vergüenza, ¿no? Entonces eran 2 aproximaciones que las juntamos y las presentábamos en combo en diferentes espacios. Y otros audiovisuales que hemos hecho es, por ejemplo, Epidermis, que es un documental ya más formal sobre los deudos y las víctimas del incendio de Mesa Redonda, ¿no? Trabajado desde este relato de los deudos, pero que siguen trabajando en ese espacio, ¿no? Y un trabajo más experimental es 7 pulgadas, que es un corto, digamos, que habla sobre la violencia política, tiene un tono mucho más, digamos, trabaja mucho más con animación,
pero en este sentido TAS trabaja casi como productora de este proyecto, ¿no? Digamos, es un enfoque mucho más personal, digamos, yo como director de este proyecto, pero TAS está como detrás produciendo y trabajando conjuntamente conmigo. Y finalmente, ya para terminar, el 2017 decidimos hacer esta gran, bueno, no sé si gran, pero por lo menos pertinente muestra en el Centro Cultural de Bellas Artes para hacer como este recorrido, ¿no? de nuestra obra, y decidimos hacer una obra nueva para ese espacio, que se llama el Atahualpin Challenge. Y el Atahualpin Challenge surge de encontrar este requerimiento, ¿no? que se le leyó a Atahualpa en el momento de su captura. Y además es un requerimiento que obligaba el Estado español, bueno, el Reino de Castilla, el rey, para poder invadir, tenía esta orden de decir que tenían que leerle este requerimiento donde se decía, ustedes se pueden someter a nosotros o van a sufrir las consecuencias. Tenemos todo el derecho de asesinarlos, matarlos, quemarlos, ¿no? Y luego de esa lectura, además que lo hacían en español y con el Felipillo lo hacían traducir, si ellos reaccionaban en contra a este requerimiento, ellos tomaban las armas. Entonces la idea era como, ok, el gesto de Atahualpa, ¿no? Conocido y narrado, historias sobre que Atahualpa tira la Biblia porque no la entendía, a nosotros nos pareció que era un gesto más bien que iba en contra de ese requerimiento. Era el gesto reivindicativo de decir, no estoy de acuerdo con lo que está con tu requerimiento, y esta es nuestra forma de entender, demostrar que nosotros vamos a continuar con con aquello que han venido a hacer. Entonces tirabas la Biblia en ese gesto. Entonces ese gesto de tirar, de resistencia, me parecía que era como sumamente interesante volverlo a tomar y reivindicarlo y usarlo como parte del siguiente proyecto. Nos volvimos performers. Sí, nos volvimos performers. Y la idea también era como, en este momento estaba de moda el Atahualpin Challenge. Los challenge. Cinnamon Challenge y el Water Bottle Challenge. Claro, Es la prehistoria de... Sí, mucho el internet de hace varios años. No había TikTok en ese época. No había TikTok. Sí. Y era como, ¿qué pasa si creamos que el movimiento ya existía, ¿no? Que ya estaba dado y simplemente nosotros estamos como registrando con un falso documental o un falso video esta fiebre que ya se había dado entre los jóvenes andinos que osaban tirar la Biblia? Entonces hicimos estas acciones, las colgamos primero en las redes sociales, luego vimos las reacciones de las demás personas, invitamos a demás personas a hacer la acción y la gente se fue sumando y luego armamos un video a partir de ello. Y eso lo subimos otra vez a las redes. Y ahí fue cuando surgió todo Sí, se viralizó. Y ahora veamos ese video. Sí. Qué vergüenza.
Lo interesante de este provocador video es que se hizo viral porque muchos otros youtubers tomaron este video y comenzaron a hacer sus propias apropiaciones del video para hablar sobre un fenómeno que cada vez se magnificaba en las redes, porque todo el mundo decía, hay un gran grupo de gente que lo está haciendo, hay un inmenso número, los jóvenes en Latinoamérica se volvieron locos y tiran la Biblia. Y fue tal la bulla que se hizo que llegó, digamos, ya a los medios tradicionales como acá en el país, en España, que hacen un reportaje sobre ello, ¿no? Y además hubo también, me acuerdo este canal, este programa ocurrió así, que es de la Univisión de Miami, que vino específicamente para a tratar este tema acá en Perú y buscar a los responsables de todo ello. Entonces, fue sumamente interesante este aspecto porque, otra vez, esta idea de el espacio público, nosotros tenemos esa idea de el espacio público es un espacio en disputa en el cual nosotros trabajamos, y este espacio público, que ahora es virtual, también es un espacio en que nosotros entramos a discutir y a tocar temas y poner temas sobre la mesa para que entren en discusión, ¿no? Y a partir de ello reflexionar sobre estos temas que nos interesan o estos temas que nos parece que deberían de estar en el debate público. ¿Puedes pasar la siguiente? Y una última cosa, porque me temo que puede haber parecido muy académico lo que hemos dicho. Académico en el sentido de la academia, no de la academia artística. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho, todos nosotros desarrollamos prácticas profesionales, académicas, de investigación, de acción en otros ámbitos. La gracia de esta libertad que te permite el, entre comillas, arte, o sea, esta práctica de prácticas culturales, este paquete de prácticas culturales que se etiquetan como arte, es que son prácticas que no necesitan el mismo tipo de justificación que las que tenemos en ciencias sociales o en fin, en crítica cultural, en museografía, lo que sea. Son prácticas que de manera legítima parten de la intuición y que valoran la intuición como una forma de construcción de conocimiento. Esta idea de que tú ves, por ejemplo, en el Atahualpa Challenge, el hecho de tirar la Biblia, ese movimiento físico, hay algo emancipatorio en hacerlo, y tú lo sientes emancipatorio, sientes que hay algo ahí. Entonces empiezas a explorar el por qué, de dónde viene, y al mismo tiempo que formulas la acción y le tratas de dar forma, vas construyendo la reflexión en paralelo, sin decirlo, casi sin palabras, la reflexión sobre el espacio público virtual, sobre el Facebook como espacio de debate, sobre los procesos de colonización de sentidos, sobre una epistemología emancipadora, pero todo ello lo vas construyendo a partir de intuiciones, de acciones que se van haciendo. Y obviamente esto es lo que hemos mostrado ahora, es algunos de los proyectos que hemos hecho varios más, hemos hecho muchos más proyectos que se han quedado en proyecto, que no se han materializado, pero esta idea de que la práctica, la producción cultural, que parte de intuiciones, es legítima, es valiosa, tiene un potencial emancipatorio, tiene un potencial transformador, creo que es una de las líneas que ha alimentado a TAS todo el tiempo que ha estado activo y que hemos jalado además a nuestras prácticas cada uno de nosotros. Y lo otro es esa preocupación permanente por el espacio urbano y el espacio público, y la memoria como motores. Todas las obras que hemos hecho van de esos dos ejes. Las que hemos hecho principalmente en Villa El Salvador, en Barrios Altos o en el centro de Lima, que son nuestros ámbitos de trabajo principales, y todo lo demás que hemos hecho como proyectos han discutido esto mismo, ¿no? El espacio físico, memoria, materialidad, y claro, eso tiene que ver con que trabajamos en parte nosotros temas urbanos. Teresa, yo, Cristian, hemos trabajado mucho en temas urbanos desde nuestras respectivas disciplinas, desde otros ámbitos de trabajo, y claro, generacionalmente nos ha marcado mucho esta corriente que hubo de gente trabajando sobre memoria y activismo sobre memoria post-CBR, ¿no? Bueno, CBR y post-CBR. Entonces yo creo que ahí hay una marca bien clara. Y también hay que decir que buena parte de lo que hemos hecho ha sido gracias a que hemos estado en un momento, primero, cuando no existían todavía, que habían las posibilidades para crear espacios para hacer acciones en espacio público. Es particularmente importante el apoyo que tuvimos del Centro Cultural de España para la primera acción, que nos ayudó a legitimar y a sacarla adelante, el trabajo de gente que estaba trabajando en esos temas como Carlos León Jiménez, el trabajo de Cristian Luna, que cuando montó el espacio Zona 30 en el centro de Lima también nos acogió, y él fue el que nos instigó a hacer esta acción en Barrios Altos del Uso Recordar. Entonces digamos que hay
un ecosistema que favorecía y apoyaba este tipo de acciones. Y creo que eso es una cosa, no sé si es que yo estoy más lejos o es que se ha apagado un poco, pero siento que ya no es tan visible este grupo de gente trabajando en el espacio público y en la ciudad. Y a lo mejor ahí hay que preguntarnos por qué. Un último énfasis que quiero hacer tiene que ver con, volviendo a la idea de promiscuidad o lo postdisciplinar, es que esto no solo está en el discurso, sino creo, básicamente está en una práctica que no teme a utilizar distintos formatos, sino quedarse con algo que haya funcionado, digamos, bien a partir de la intuición. En lo que hemos mostrado hemos visto intervenciones sobre monumentos que no eran la restauración del monumento o solamente porque también había algunas acciones de recuperación del material, sino una intervención como un montaje sobre el monumento. En otro caso, pues era pura brocha gorda, digamos, no decorativa, para cubrir el área del metraje de esta casona. En otro caso es simplemente un sticker con una frase publicitaria que trata de colocarse en un dispositivo móvil para generar conversaciones. En otro caso es simplemente un gesto, ¿no? Tomar un libro y tirarlo y convencer a otros de que ese gesto tiene cierto potencial, además de técnicas, digamos, que pueden acompañar, que en ese momento se veían más como suplementarias, como la edición de video, pero creo que la profusión de redes sociales y de nuestra forma de consumir lo político, lo público, es casi todo edición de video. Las plataformas terminaron decantándose hacia ese lado, que en ese momento pues se ven, además ahora que las vuelvo a ver se ven bastante prehistóricas, y de alguna manera eso creo que enmarca que no solamente estábamos poniendo saberes, en algunos casos muy artesanales, ¿no? De ahí viene un poco ese espectro de la artesanía salvaje, sino que pasamos de poner primero en juego nuestros saberes estabilizados, ¿no? Que nunca estables en términos de los discursos, de las disciplinas que veníamos, fueron decantándose hacia prácticas y formatos distintos, y hacia esa última intervención que preparamos con motivo de nuestra muestra retrospectiva, más bien a poner incluso nuestra propia presencia y nuestro cuerpo en juego, ¿no? Por eso hacía un poco la broma de que habíamos jugado a ser performers, porque ahora, en ese momento era muy incipiente el discurso de odio que hay en redes sociales, pero basta que uno ponga su cara y su cuerpo en un video para ser sujeto de una ola o sujeta de una ola de comentarios muy duros, y hay que renunciar de alguna manera a la asociación entre tu identidad y tu cuerpo, y dejar que tu cuerpo, tu imagen, tu espectro en redes sociales, sirva para canalizar todos esos discursos, sean los que reivindicaban a estas sociedades postcoloniales y que reivindicaban el gesto de Atahualpa, o aquellos que, pues bajo distintos arcos, ¿no? Desde hispanistas, cristianos, defensores de la familia, las buenas costumbres, la Biblia, el libro, lo que fuera, nos atacaban, ¿no? Nos atacaron de verdad. O sea, cuando salió eso en noticias, en El País y todo eso, recibías por un lado videos de gente de Bolivia, de México, gente que lo hizo en Cajamarca y en otros sitios muy cargados de sentido, pero también recibíamos mucho odio de fuerzas que ahora están pues muy claramente posicionadas en el espacio público bajo la defensa de el Perú como una sociedad mestiza, hecha de lo español y lo indígena, y la familia y la religión. Y bueno, el alcalde de Lima, digamos, es un buen síntoma de eso, que en ese momento era un discurso todavía en gestación. Quería agregar ese tránsito, digamos, del discurso a la práctica, y de la práctica a cifrar en el cuerpo la apuesta de intervenir en el espacio público, en ese caso el espacio público virtual. Sí. Bueno, nada. Quería saber si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, para alguno de los proyectos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Diego, soy el coordinador de la sección y soy profesor aquí también. Muchas gracias por la presentación, en realidad ha sido bastante interesante y creo que se alinea mucho con lo que estamos trabajando actualmente en los proyectos de investigación. Mi pregunta en realidad me gustaría conocer el posicionamiento del colectivo con respecto al archivo, es decir, estos son procesos, situaciones, se abren situaciones en el espacio público, en el tejido social, y claramente el registro de estos sucesos es importante, pero me pregunto también, ¿es que hay espacio para el proceso de olvido? ¿Es que todo es registrable? ¿Es que se puede caer en una fiebre de la documentación? ¿O también consideran que es valioso que haya
partes de este proceso que en realidad solamente habiten en la memoria de quienes y los cuerpos que conformaron estas acciones? Esa es mi pregunta. Yo he pensado un poco sobre ese asunto, porque es un tema problemático. Pero yo lo diría de la siguiente manera. Primero, ¿cuál es la materia sobre la que trabajamos nosotros? Si un pintor trabaja con óleos y con lienzos, cuál es la materia de nuestra acción? La materia de nuestra acción son relaciones sociales. No es espacio físico, son relaciones sociales que pueden ser relaciones simbólicas o relaciones materiales, físicas. Gente moviéndose y pensando una cosa del otro y actuando. Son vínculos sociales. Y los vínculos sociales son por naturaleza inarchivables. Entonces, lo único que puedes registrar, mejor dicho, lo único que queda después de una acción como esta son las ruinas, los rastros, las huellas que deja. Y en ese sentido, me parece que cualquier esfuerzo de registro lo que está registrando es el residuo de la acción, no la acción en sí misma. Si uno entiende esa diferencia, uno puede efectivamente acumular residuos, si uno se vuelve cachivachero. Entonces estamos comentando ahora más temprano que mira, pudimos haber guardado un pedazo de ese papel azul que estaba en el techo, que es basura, pero es que es lo único que queda de una acción, porque la relación social, simbólica que se construyó desaparece al momento en que deja de hacerse. Entonces, o sea, deja de existir en el momento en que la señora que pasó por ahí dejó de pasar por ahí y ya lo opinó, ya desapareció. Entonces, claro, uno puede archivar ruinas, cachivaches, basura, casi al modelo del Conchal de Juan Javier Salazar. Pero, o sea, hay que valorar eso, no tanto porque lo que está registrando es la acción, sino que registras cosas o guardas cosas que te permiten evocar lo que fue la acción. Si lo entiendes de esa manera y sabes que el registro no es la obra, bacán. Pero claro, decir, si no, estás pues estafando a las cosas, ¿no? O sea, una cosa es tener un pedazo de madera y otra cosa es decir que tiene salido lo de Pachacamac. Son cosas bien diferentes, ¿no? Yo haría un matiz respecto al registro que tiene que ver que a nosotros, en la práctica, muchas veces el registro nos sirvió para expandir la acción y para llevarla al debate público. La acción con la relación social que se establece a partir de la intervención en los carritos de heladeros, con los trabajadores de comercialización del lado, con los dueños de los depósitos, con nuestras propias familias en barrios altos, etcétera, es el motivo, el destino de la acción y, como ha dicho Daniel, la materia de la acción. Pero la intervención en la opinión pública tiene esas dos dimensiones y el registro era el que nos permitía hacerlo. El hecho de que hayamos tenido esa foto en un diario de circulación nacional, que en ese momento eran más importantes de lo que son ahora, siendo que ya eran poco importantes. Lo mismo con no lo mostramos ahora, pero el documental sobre el incendio de Mesa Redonda y todas las acciones asociadas a ese espacio. La materia era la relación que establecíamos allí con los deudos, con los comerciantes, con sus rituales, con el poder público, que se incomodaba un poco de algunas cosas, pero el registro nos servía para recircular la acción y poder generar un debate o una renovación de los términos del debate. En el caso de los heladeros, entrar en la conversación sobre derechos humanos a partir de otros formatos que no fueran los que han sido muy efectivos en la historia de nuestros movimientos de derechos humanos, la fotografía de la víctima portada por los deudos, que es una cosa que no solamente estaba en las afectaciones de tipo Barrios Altos, sino también en las de Mesa Redonda. Esa es la imagen que uno tiene mediáticamente de estos casos. ¿Cómo ponemos otra imagen que desestabilice aquella que ya, digamos que por trágica recurrencia, ha agotado el ojo de quienes deben informarse o a quienes buscamos informar con estas acciones, ¿no? Entonces yo haría ese pequeño matiz, estoy totalmente de acuerdo con la reflexión de Daniel, pero creo que el registro tiene esta posibilidad de amplificar y de entrar a discusión, a poner en discusión esas relaciones sociales en espacios donde por cansancio o por indiferencia o por franca negación no se estaba llegando. A colación de la pregunta de Diego y de lo que están comentando, también en vínculo con el registro, ustedes han contado con una cobertura mediática que hoy es casi inexistente en las artes visuales, ¿no? Cuando mencionabas, Daniel,
de las acciones en el espacio público que casi no se perciben, de pronto también puede hacer que no haya una cobertura y que quizás hayan acciones más pequeñas, no lo sé. Pero lo cierto es que ustedes, además del registro propio que tienen como colectiva, también tienen o han tenido este apoyo de la cobertura de prensa, lo cual permite también que la acción artística tenga otro impacto, ¿no?, a nivel social. Sí, y en eso también quiero recalcar lo que dice Tete, es que si nosotros no registramos el propio material, si nosotros no buscamos que con ese registro crear ese debate, o sea, no es gratuito que los medios nos cubran, si no los vamos a buscar y decimos, mira, esto es parte de lo que hemos grabado, esto es parte de lo que hemos trabajado, a partir de esto podemos meternos en el debate público, o en algunos casos lo toman y nos vienen a buscar y dicen con qué imágenes, qué registro, con qué podemos trabajar nosotros como medio, y nosotros se lo brindamos. Por eso es importante, yo sí creo, tener todo esto, guardarlo, de repente inclusive hasta si lo quieres ver como una reliquia que después te evoca cosas, o una cuestión de amuleto para recordarlo, pero sí es sumamente importante, ¿no? Y algunas cosas podrán quedarse, como dice Daniel, pues como acumuladores, pero en otros momentos además hay una reflexión con el tiempo, otra vez regresando a la memoria, que con el tiempo le das una lectura diferente a estos mismos registros, y tienes una lectura, además, porque ya somos personas diferentes con el tiempo, de cómo vemos ello y cómo podemos reflexionar a partir de eso que quedó registrado en aquel momento, cómo ese debate se dio ahí, en ese contexto, y cómo el contexto va cambiando y el debate va cambiando también. Entonces creo que es sumamente importante lo del archivo. Es que yo quiero comentar una cosa adicional, pero ya para no alargar. Creo que lo que sucede es que ahora la institucionalidad en tema de artes visuales y de las artes visuales más vinculadas al espacio público está muy fragmentada. O sea, hace 20 años casi, cuando empezamos a hacer esto, habían pocos espacios, y una de las ventajas de que hubieran pocos espacios es que todos los que querían hacer cosas estaban cerca o alrededor de esos espacios, o trataban de estar. Entonces era más fácil nuclear un grupo de gente queriendo hacer cosas similares, pero claro, era pequeñísimo, y había que recurrir a estrategias de autogestión y de autoconstruirte en los espacios para las cosas que querías hacer. Pero claro, al ser menos, era más fácil tener visibilidad, y era más fácil por lo menos hacer los contactos con la gente, saber quiénes existían, y yo creo que generacionalmente fue un buen momento para armar estas cosas. Sí, ahora, evidentemente todo eran cosas hechas sin nada de recursos, o sea, cuando decimos que eran parte de un proyecto, es que un amigo nos llamaba, oye, ¿por qué no hacen una cosa para tal día? Y ya está, y eso era todo lo que era el proyecto. Es bien precario todo. Y por eso la importancia de tener herramientas de otros espacios también que contribuyen a esta producción, ¿no? A veces cuando la producción artística, entre comillas, es la principal o la única, es muy difícil sostenerla. Pero yo creo que el llamado y la invitación a generar los espacios propios, los espacios de autogestión, los espacios alternativos, es una palabra que está muy venida a menos, ¿no? Pero los espacios de resistencia desde los cuales producir y articular es súper, súper importante. Nada de esto, aunque todos hemos terminado después más o menos metidos en institucionalidad, nada de esto ha sido hecho desde institucionalidad, ¿no? Todo ha sido desde espacios muy autónomos, y que además que creo que es como se hace principalmente las cosas chéveres, ¿no? Muchas gracias a Teresa, a Daniel, a Cristian por habernos acompañado, por haber compartido sus experiencias. Creo que ha sido sumamente nutritivo para los estudiantes poder conocer los procesos, desde dónde han partido esos intereses, ese trabajo, además de traer problemáticas sociales del pasado al presente. Me parece que es un gesto muy valioso de las posibilidades que nos dan tanto las ciencias sociales como el arte, y sobre todo en este entrecruce, ¿no?, de toda la potencia que pueden dar. Así que gracias, espero que esto también les despierte interés. Y claro, ustedes tienen mucha experiencia en la autogestión y en la creación de espacios, porque hay mucha autogestión también entre nuestros estudiantes,
y tienen espacios culturales, artísticos, creados por ellos mismos, pero es cierto que hay una distancia con el espacio público que puede ser generacional, que puede ser producto de la pandemia, que puede ser producto también de la violencia que vivimos. Y esto también es como refrescante y permitir la apertura a pensar, a reflexionar y a profundizar. Muchísimas gracias. A ustedes.